pues es la historia de su vida, porque usted, le recuerdo que decía que el 11M era obra de ETA, de Marruecos, del CNI, de la Policía Nacional. Por tanto, que usted propague bulos es lo normal. Lo anormal es que su partido la mantenga en el escaño, pero que usted mintiendo, eso es absolutamente normal. Sigue con sus insinuaciones. Mire, usted tiene las mismas pruebas para acusarme a mí que yo a usted de zoofilia, pedofilia o incesto. Las mismas. Pero yo no hago insinuaciones como usted sí hace. Esto de desear que vayan a prisión personas inocentes solo pasa en las dictaduras, en la de Videla o en la de Franco. Cayetana Álvarez de Toledo volvió a destrozar, con precisión quirúrgica y valentía política, al gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios. En esta intervención en el Congreso, la diputada del PP denunció con dureza cómo el Ejecutivo socialista, en lugar de proteger la democracia, busca amordazarla. Todo partió de un tuit de Sánchez defendiendo a su hombre de confianza, Santos Cerdán, y atacando a los periodistas que investigaban sus escándalos. Ese gesto fue para Cayetana el símbolo perfecto de lo que ocurre en España. Un presidente obsesionado con blindar a su círculo de corrupción y dispuesto a señalar, perseguir y censurar a la prensa libre. En un repaso demoledor, Cayetana acusó al PSOE de querer convertir el Congreso en un soviet camuflado que reparta carnés de buenos y malos periodistas. Recordó la hipocresía de quienes hablan de cortesía parlamentaria mientras sus ministros insultan y mienten a diario. Y expuso cómo Sánchez llegó al poder con la bandera de la regeneración para luego hundir a España en la mentira, la propaganda y la polarización. Una intervención cargada de memoria, al denunciar la complicidad de Bildu y recordar a las víctimas de ETA, y con un final demoledor, Sánchez terminará naufragando, porque la verdad siempre acaba por abrirse paso. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Usted se atreve a citar a Masón? Precisamente usted, que la ciaga mañana de la Dana, con Valencia arrasada, remató el asalto a Radio y Televisión Española para enchufar a su propia jefa de prensa. Antes de pedir la dimisión de Masón, tendrá usted que presentar la suya. Y ahora díganos, ¿qué criterios sigue el Gobierno para nombrar y destituir altos cargos? Señor ministro. Gracias, señor Álvarez de Toledo. Ya que menciona usted al señor Mazón, palabra maldita en el Partido Popular, pues le agradecería que me respondiera lo que no ha hecho el señor Olano. ¿Dónde estaba el señor Mazón en las horas siguientes a la tragedia de la Dana del 28 de octubre de 2024? Sería, por mi parte, bastante agradable conocer cuál es esa respuesta. Mire, usted pregunta por a quién nombramos. Pues fíjese, noticias frescas. Un gobierno progresista nombra a personas progresistas para los cargos de responsabilidad. ¿A quién nombraría el Partido Popular y Vox en el Gobierno? Pues a personas de derechas y de ultraderecha. Noticias frescas. ¿A quién nombraría usted si usted fuera titular de un ministerio, de una dirección general, de una subdirección general? Pues nombraría a personas altivas, perdonavidas, soberbias, de rancio abolengo, de acreditado linaje, para llevar a cabo las políticas que usted le ordenara. Porque, claro, es que la ley del embudo en su caso es absoluta. A usted le parece que Red Eléctrica no lo puede presidir una exministra socialista, pero le parece muy bien que lo hiciera un alto cargo del Partido Popular que fue alcalde del Partido Popular. Eso le parece estupendo, que presidió Red Eléctrica Española. ¿A usted le parece que una persona con sensibilidad progresista, claro, el Tribunal Constitucional ni acercarse, pero que hubiera un diputado del Partido Popular que fue magistrado del Tribunal Constitucional y un militante del Partido Popular que presidió el Tribunal Constitucional, a usted eso le parece fenomenal? Y por no hablar de Correos, mi favorita. A usted que haya una persona socialista en la dirección de Correos le parece inaceptable. Ahora, que lo sea el señor Feijóo le parece lo más normal del mundo. Pues mire que tenían ustedes a gente experta en sobres para presidir Correos. Gracias. Señora Álvarez de Toledo. Sí, vamos a hacer el retrato robot del enchufado sanchista. 1. Ser familia del presidente o amante de algún ministro. Ejemplos, la meretriz Jessica o el maestro Azagra, alias el hermanísimo, procesado. Los dos cobraban sin saber dónde estaban sus despachos. 2. Ser devoto del líder. Beatriz Corredor, efectivamente, gana 540.000 euros al año. Fundió España negro. Dice que no sabe qué pasó, pero sí que no volverá a pasar eso que no sabe qué pasó. Y se felicita. 3. No tener demasiados conocimientos técnicos porque, cuidado, a lo mejor es contraproducente. La frase es de una tal Pilar Lucio que pasó de una consejería de igualdad al Consejo de Seguridad Nuclear, 12 años enchufada.
4, no tener dignidad, es decir, aceptar cualquier humillación. Esto que lo explica el señor Marlaska. 5, no tener vergüenza, básico. Tesanos, un hombre capaz de firmar una encuesta flash según la cual el apagón catapulta al PSOE. Una catástrofe más y pulveriza la mayoría absoluta. 6, no tener límites, ni éticos ni legales. García Ortiz, un fiscal general imputado que destruye pruebas como un delincuente profesional. Eso sí que es un sabotaje a la justicia. 7, no asumir responsabilidades, nunca, jamás. Al revés, señalar a un culpable imaginario. La polarización como un mecanismo de blindaje. Ahí brilla el señor Puente. Eligió ser troll antes que gestor. Y 8, no tener futuro. Sí, usted mismo, señor Bolaños, cada vez más cercado y más desaforado. ¿De verdad piensa cargarle a su número 2 el muerto de la contratación corrupta de la asesora de Begoña Gómez? Mírese, usted iba para ministro de Justicia y ha quedado un fusible quemado de un operador privado. Sí, el operador privado es Sánchez. No gobierna el Estado, se lo apropia. Lo está dejando en páramo del clientelismo, la corrupción y el caos. Sabotaje, claman, el de este gobierno contra los españoles. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Que usted, señor Álvarez de Toledo, propague bulos, pues es la historia de su vida, porque usted, le recuerdo que decía que el 11M era obra de ETA, de Marruecos, del CNI, de la Policía Nacional. Por tanto, que usted propague bulos es lo normal. Lo anormal es que su partido la mantenga en el escaño, pero usted mintiendo, eso es absolutamente normal. Sigue con sus insinuaciones. Mire, usted tiene las mismas pruebas para acusarme a mí que yo a usted de zoofilia, pedofilia o incesto. Las mismas. Pero yo no hago insinuaciones como usted sí hace. Esto de desear que vayan a prisión personas inocentes solo pasa en las dictaduras, en la de Videla o en la de Franco. Pregunte en casa, igual le dicen cómo era eso. Gracias. Pregunta de la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. ¿Qué tal su semana? Ya, yo creo que las ha tenido mejores, ¿no? Aldama colaborando con la justicia, la Guardia Civil desenmascarando al fiscal general, Begoña Gómez incriminando a la Moncloa y Lobato rumbo al Supremo. Por cierto, lo acaban de fulminar por amagar con ser decente. Realmente es bestial. Buen momento para celebrar un congreso de refundación. Para compensar, le voy a hacer una pregunta relajante. ¿Se ratifican que el presidente no ha cruzado una sola palabra con Aldama? Gracias, señora diputada. Gracias, el ministro, cuando quiera, y pido silencio. Gracias, señora presidenta. Señor Álvarez de Toledo, tengo para usted una mala noticia, y es que esas insinuaciones que usted imagina sobre palabras del presidente del Gobierno con una persona de dudosa reputación no existen. Quizá en el pasado más reciente sí existieron palabras del presidente del Gobierno con algún delincuente. ¿Se acordará usted del Luis Fuerte? Hacemos lo que podemos, las cosas no son sencillas. Yo sé que usted se maneja muy bien en el bulo, en la mentira y en la insinuación. Porque es usted, señor Álvarez de Toledo, historia viva del bulo, porque usted fue de las principales propagadoras del bulo del 11M en España. Y, por tanto, le pido, por favor, que no siga propagando bulos en esta Cámara y en este país, o que nos diga que, efectivamente, usted no hizo tal cosa y no propagó el bulo del 11M en aquellos lejanos 2004 a 2008. Gracias. Gracias, señora diputada. Señor Bolaños, su histérica evasiva lo debate. Usted ya no hace pie. Su fiscal general va camino de ser condenado. Y eso que de momento solo conocemos los WhatsApps de su cómplice, la Cianuro. Imagine cuando analicen los móviles del propio García Ortiz. A ver si aparece también usted, implicado en un delito. ¿Qué hará entonces? ¿Acudir al notario? ¿Soltar algún bulo? ¿Contar otro chiste? Es lo que hizo tras la confesión de Aldama.
Lo llamó agente de la tía. ¡Qué tío! Y qué torpe. 48 horas después supimos que Aldama fue confidente de la policía, llevaba de cacería a los jefes del FBI y de la CIA con C, y fue condecorado por Interior con una laudatio que ni al Cid campeador. Y eso sin contar sus gestas más notables. Anfitrión de una fiesta a la que acudió medio gobierno, incluido usted. Rooftop ruso con Begoña para hablar de sus guacanegocios. A pie de pista para recibir a la criminal Delcy en Madrid. Adjudicatario a dedo de un megacontrato de mascarillas. Operador secreto del rescate de la Europa y emisario oficial del gobierno en Venezuela. Si Aldama es Filemón, señor Bolaños, usted, sí, es Mortadelo. Hace apenas 20 días usted proclamó: quien colabora con la justicia tiene el apoyo del gobierno. ¿Va a indultar a Aldama? Ah, no, para ser indultado hay que investir a Sánchez o denunciar al PP. Mire, señor Bolaños, sus contradicciones y mentiras los delatan. El señor Sánchez mintió, sí. Aldama no era un mero grupi cazafotos. Medró con el presidente y su partido, con su mujer y sus ministros. Se lo advertí sobre el fiscal general y se lo repito hoy. Todo se sabrá. Entre tanto, medítelo, porque es impresionante. El ministro de Justicia se ha convertido en la némesis de la justicia. Y un presunto delincuente tiene más credibilidad que el presidente. Claro que en realidad se trata de un presidente presunto. Gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Usted se mueve como pez en el agua, en el insulto, en el bulo, en la insinuación. ¿Y qué mal lleva usted que se lo recuerden? Mire, le voy a leer un texto y me va a usted decir si sabe de quién es. Esto se escribió en un periódico de difusión nacional el 24 de octubre de 2004. Y hubo quien dijo: cada día que pasa es más evidente que en el 11M confluyeron varias tramas. La columna vertebral la forma el islamismo, una larga línea de metro que va desde Bin Laden en su área madriguera hasta los moritos de Lavapiés. A un lado y a otro, corriendo en paralelo, aunque con paradas en común, se encuentran ETA y Marruecos. Y finalmente, asomando la cabeza, aparecen los jefes de estación. Estos llevan pintadas en su solapa las siglas de la Policía, Guardia Civil y CNI. ¿Sabe quién escribió esto en 2004, señor Álvarez de Toledo? Usted. Usted es el hilo conductor de los bulos y las patrañas en esta Cámara y del Partido Popular. Y le agradezco mucho que usted sea... Y le agradezco mucho que usted siga siendo diputada del Partido Popular, porque ese hilo conductor de los bulos y de las patrañas que pone en común el pasado, el peor pasado del PP de las grandes mentiras y el presente del PP de las grandes mentiras, tiene un nombre, y es usted, que es la historia viva del bulo y de la mentira en España. Gracias. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Eduardo Carazo Hermoso, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señor Bolaños, el otro día usted afirmó que Cayetano Álvarez de Toledo estaba en el PP en 2004 y era mentira. Le reconozco que nos pone en complicado preguntarles por sus escándalos, porque cada hora que pasa hay un escándalo nuevo de corrupción del Partido Socialista. Señor Bolaños, yo sé que a usted le gustan las recomendaciones literarias, alguna vez en esta sesión de control nos ha hecho alguna. Tal y como está su partido, podría recomendarle Crimen y Castigo, pero hoy le quiero hacer una recomendación basada en hechos reales. Los informes de la UCO, de la Guardia Civil, en los que se retrata la corrupción de su gobierno y de su partido. Imagino que para el ministro de Justicia la Guardia Civil no será la ultraderecha ni un pseudomedio, ni sus informes serán un bulo ni una inventada. Esos informes los protagoniza el clan del Peyot, los que se lanzaron a la reconquista del PSOE junto a Pedro Sánchez, Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Y dejan claro que existía una trama de corrupción y de mordidas en el seno del gobierno de Sánchez con entregas en efectivo. Dejan claro que al señor Aldama no le daban solo medallas, le daban contratos. Le contrató el Ministerio de Ábalos, pero también el Ministerio del Interior del señor Marlaska, y el Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial, y el Gobierno de Baleares, presidido por Francina Armengol, hoy presidenta de esta Cámara. Dejan claro que Aldama organizó junto a Ábalos la visita a España de Delcy Rodríguez, con el visto bueno del uno, del señor Sánchez. Dejan claro que Aldama intervino con Koldo en el rescate de Air Europa, los amigos de Begoña Gómez. Dejan claro que Aldama le pagó el chalet a Ábalos y el piso a Jessica, su amiga. Más que un cómic de Mortadelo y Filemón, esto parece una película de Torrente, pero tristemente es la realidad de su gobierno, señor Bolaños.
¿Fueron estos los motivos por los que cesaron al ministro José Luis Ábalos el 10 de julio de 2021? ¿Cuáles fueron los motivos reales de ese cese? Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Como usted sabe, el nombramiento y cese de los ministros corresponde al presidente del Gobierno. En aquel momento, en el verano de 2021, el presidente del Gobierno dijo públicamente que quería dar un nuevo impulso a su Gobierno después de pasar la pandemia y de haber luchado contra el COVID-19. Y le quiero decir que igual ustedes no lo recuerdan, pero en aquella época, pues el Partido Popular era un hervidero. Era un buen momento para hermanos, novios, primos, aristócratas comisionistas, era un buen momento. Y tenían ustedes un líder que denunció aquello y que denunció las corruptelas en el seno del Partido Popular en Madrid. ¿Y sabe lo que pasó? Que lanzaron por la ventana a ese líder, que se llamaba el señor Casado, que denunció las corrupciones del Partido Popular en Madrid. Esa es la historia de lo que pasó en el año 2021 y 2022. Por tanto, recuérdenla ustedes que no es tan lejana. Gracias. Señor ministro, señor Carazo. Señor Bolaños, ustedes dicen que reaccionan a la corrupción, pero si sabían todo esto en 2021, ¿por qué lo taparon? ¿Por qué no lo denunciaron inmediatamente? Es más, señor Bolaños, si el señor Ábalos merecía el cese en julio de 2021, ¿por qué lo metieron en listas en julio de 2023? ¿Para aforarle, como aforaron a la señora Armengol, al señor Torres y al señor Santos Cerdán? Y si todo esto es una inventada, como dice el señor Sánchez, ¿por qué cuando estalló todo lo mandaron al grupo mixto? Hay muchas preguntas. Supongo que una vez más usted hará al ventilador como acaba de hacer y no ofrecerá ninguna respuesta, pero cada vez hay más evidencias. El fango les llega tan alto que al ventilador no le giran ya ni las hélices. Su corrupción, señor Bolaños, ya no hay quien la tape. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Antes decía que nosotros, cuando tenemos el más mínimo indicio de corrupción, facilitamos la investigación judicial, abrimos aquí comisiones de investigación y pedimos responsabilidades políticas. Ustedes, cuando tuvieron en aquel año el más mínimo indicio de corrupción, lo que hicieron fue echar al líder que había denunciado la corrupción en su partido. O al concejal de Majadahonda, el señor José Luis Peñas, que también denunció la Gürtel. Por cierto, la corrupción, cuando se denuncia con pruebas. Eso es colaborar eficazmente con la justicia, no ensuciar a personas honestas sin ningún tipo de prueba, porque por mucho que le den ustedes credibilidad le tenían que haber dado ustedes a las denuncias del señor Casado y a las denuncias del concejal en Majadahonda, señor José Luis Peñas. Estos, los dos, salieron del Partido Popular de malas maneras. Les echaron ustedes a patadas porque estaban denunciando la corrupción. Conclusión: en el Partido Socialista, quien la hace la paga. En el Partido Popular, el que denuncia al que la hace, la paga. Gracias. La intervención de Cayetana fue mucho más que un discurso parlamentario. Fue una advertencia histórica sobre el deterioro democrático que sufre España bajo el sanchismo. En cada párrafo desnudó las estrategias de un gobierno que ya no se preocupa ni de disimular, manipular los medios de comunicación, perseguir periodistas incómodos, vetar a profesionales como Ana Rosa Quintana y convertir a TVE en un altavoz de propaganda. Señaló con claridad que este Ejecutivo no busca proteger a los ciudadanos del acoso ni garantizar la veracidad informativa, sino blindarse contra la crítica. Sánchez y los suyos pretenden controlar la narrativa, decidir qué es verdad y qué es mentira, qué medio puede hablar y cuál debe ser silenciado. Ese, dijo Cayetana, es un camino directo hacia la tiranía. El discurso fue también un repaso moral a los socios del PSOE. Al PNV, por su complicidad en tapar escándalos, a ERC, por su victimismo hipócrita tras haber acosado durante años a media Cataluña, y, sobre todo, a Bildu, al que desenmascaró recordando nombres y apellidos de periodistas asesinados por ETA. Una bofetada moral contra quienes ahora, cínicamente, pretenden erigirse en defensores de la libertad de prensa. Pero lo más potente fue el mensaje final. Sánchez, que tanto presume de libertad, no la tolera ni en su partido. Basta una crítica de García Page para que lo linchen. Ese autoritarismo interno es el reflejo de su modo de gobernar España. Un país amordazado, manipulado y polarizado, donde la mentira se ha convertido en la norma. Y, sin embargo, Cayetana lanzó un mensaje de esperanza. La verdad, por más que Sánchez intente ocultarla, ya ha roto el cerco. Los españoles saben que el sanchismo es sinónimo de corrupción, censura y poder sin límites. Y saben también que todo gobierno que pretende encarcelar la verdad acaba siendo encarcelado por ella. Por eso, concluyó con contundencia, el sanchismo navega hacia un naufragio histórico. La mentira tiene fecha de caducidad,
y cuando caiga, será la verdad, y con ella la democracia, quien salga victoriosa.